Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús, de muchas cosas que tú viviste aquí en esta tierra con tus discípulos. Tú quisiste que esta historia quedara en tu palabra, Señor, y tú tienes un propósito para nosotros. Te pedimos que ilumines nuestra mente, toques nuestro corazón para conocer, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, y también nos des tu bendición para poner en práctica las enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Ponemos en tus manos esta oración suplicándote perdones nuestros pecados en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Agradecemos, hermanos, la invitación de la sociedad a compartir este mensaje en este culto especial de aniversario, y el tema o el título de este mensaje me fue proporcionado por la sociedad como parte de la semana especial de oración, en donde fue muy grato, de mucha bendición, escuchar a nuestros hermanos jóvenes exponer la palabra de Dios. Y bueno, pues ahora nos corresponde hablar acerca de este tema. Por eso el título de este mensaje es La tormenta. Y tenemos 4 puntos. En el primero de ellos vamos a echar una mirada al texto de la palabra de Dios. Haremos un comentario. Luego tenemos unas preguntas. El tercer punto es unas ideas de reflexión. Y por último, un desafío. Así es que si quieren ponerse cómodos para dormir, tenemos un buen rato. Vamos a procurar, hermanos, ser breves. Así es que sin más preámbulo, comencemos y abramos la palabra del Señor en Mateo capítulo 14. Y vamos a tocar los versículos 22 hasta el número 34. Y dice primero, hermanos, el versículo 22. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. El Señor Jesús mandó a sus discípulos abordar un barco y tomar la delantera. Ellos tenían la encomienda de cruzar el mar de Galilea. Debían viajar, según el contexto de la palabra de Dios, de oriente a occidente, es decir, de Betsaida con dirección a Capernaum y llegar a Genezaret. Un viaje que, cuando mucho, debía tomarles unas 3 horas, pero las cosas no salieron como los discípulos habían pensado. ¿Por qué nuestro Señor no acompañó desde el principio a los discípulos? Y el evangelista Mateo nos aclara esta duda. Él se quedó para despedir a las gentes que habían estado con él, para escuchar el mensaje del evangelio, y como siempre vemos a Jesús atento, amoroso, servicial. Él no podía nada más decir, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, sino que tenía que dar todas estas atenciones a aquellos que habían acudido para escucharlo. Dice el versículo 23, y despedidas las gentes subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Cosa interesante, porque después de que el Señor terminó de despedir a las gentes, pues tampoco se apresuró para alcanzar a los discípulos, sino que en lugar de subirse a otro barco para alcanzar a los apóstoles, se fue al monte para orar. Y aquí vemos un ejemplo maravilloso para nosotros, porque el Señor Jesús ama la comunión con el Padre, porque es hijo de Dios. Y de la misma manera, todos nosotros debemos amar la comunión
con nuestro Señor. La verdad de las cosas es que nuestra carnalidad muchas veces de lo que menos queremos saber es de oración. Y si no me creen, pues nada más hay que echar una mirada a nuestros cultos de oración, veladas de oración, actividades de oración. Tenemos poca asistencia. Como que nos parece algo pesado, una carga, pero en realidad es una bendición porque es tener tiempo de comunión con nuestro Padre. Se hizo tarde y el Señor tampoco pues tuvo esta preocupación o estrés por ir a ver a los discípulos, sino que permaneció en oración y estamos seguros, hermanos, que entre los motivos por los cuales Jesús oraba estaban sus discípulos. Él oraba por los suyos y eso es muy importante. Si estuviéramos en un escritorio, hermanos, diría, anotemos en una hojita que el Señor oraba por sus discípulos, sin duda. Y esto es fundamental para nuestro mensaje de esta ocasión, porque cuando alguien ora por nosotros, aunque no esté presente en forma física, pues pienso, hermanos, que es una manera de estar con nosotros. Así es que los discípulos en realidad no estaban solos. Versículo número 24. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Si el propósito de los discípulos era viajar de oriente a occidente y llegar más o menos de Betsaida a Genezaret, pues pudieron seguir más o menos la costa del mar de Galilea y llegar, como dijimos, cuando mucho, en unas 3 horas. ¿Qué hacía el barco en medio de la mar? Bueno, pues es que dice la palabra que fueron sorprendidos por una tormenta. Y había un viento muy fuerte que les era contrario y que no les permitía avanzar. Y en lugar de que ellos pudieran llegar a su destino, la tormenta los llevó al centro del mar. Qué situación tan más complicada y difícil. No sé cuántos hermanos hemos tenido la experiencia de estar en una tormenta y cuántos hermanos han tenido pues esta prueba, esta experiencia de estar en medio de la mar en una tormenta. Gracias a Dios, a mí no me ha tocado. Lo único que una vez nos pasó es que tuvimos que cruzar un río cuando entraba al norte y pues a mí sí me dio miedo, debo confesarlo, me dio miedo estar en las aguas, pero solo entraba al norte, todavía no se desataba la tormenta. No quiero pensar lo que se ha de vivir al estar en medio de la mar en una tormenta. Algunas personas que critican la palabra de Dios lo hacen por el desconocimiento de muchas cosas que la Escritura tiene y que son verdad. Algunos quizá dirán, bueno, pero tal vez no era para tanto, porque el mar de Galilea no es pues, muy grande, como dice aquí también en nuestro texto. Algunos lo llaman lago. Así es que, pues, ¿qué tormenta pudo sorprender a los discípulos? Pero lo que hay que considerar es que el mar de Galilea está unos 200 metros por debajo del nivel del mar. Y eso hace que se generen unas tormentas impresionantes. De tal manera, pues que sí era algo muy fuerte lo que los discípulos vivían. Dice, hermanos, ahora el versículo 25.
Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Recordemos que el escritor de este evangelio es Mateo. Y él estaba educado, estaba habituado como un publicano a ser muy preciso, a darnos datos que son muy importantes. Jesús llegó a los discípulos, pero eso es fundamental, a la cuarta vela de la noche. ¿Qué significa esto? Bueno, que más o menos el Señor llegó a ellos alrededor de las 3 o hasta las 6 de la mañana. Eso significa que ellos estuvieron en medio de la mar, en la tormenta, unas 9 o 10 horas. Si hubiera sido 1 o 2, pues todavía, pero pensemos 10 horas en medio de una tormenta. ¿Por qué el Señor no llegó a las 10 de la noche o pues ya cuando mucho a las 12 de la noche? ¿Por qué hasta las 3 o incluso las 6 de la mañana? Ellos debieron llegar, como dijimos hace unos momentos, a su destino alrededor de las 9 de la noche, pero eran entre las 3 y 6 de la mañana cuando ellos estaban en medio de la mar y Jesús se presentó. Ahora, otra cosa muy importante, el Señor no llegó en un buque, no tomó una lancha, no abordó otro barco de rescate, sino que dice la palabra que Él llegó para auxiliar a sus discípulos y lo hizo a pie, sobre las aguas. El Señor caminaba sobre las aguas de la mar. Y eso tiene una enseñanza también para nosotros, porque significa que nuestras tormentas son nada para el Señor. Él las pisa, las pisotea, Él está sobre toda prueba, sobre toda circunstancia, por más difícil que sea. De hecho, cuando los otros evangelios nos narran esto, nos dan datos adicionales. Uno de ellos es que cuando el Señor llegó a sus discípulos, no se subió al barco de inmediato, sino que Él caminaba sobre las aguas y los pasó. Y igual uno se pregunta, bueno, pero ¿de qué se trata esto? El mensaje es el mismo. No tengan miedo. La tormenta, por más difícil que sea, para mí no es ningún problema. Yo puedo caminar sobre las tormentas. Tengo potestad sobre ellas. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. ¿Qué habríamos pensado nosotros, hermanos? Imaginemos que estamos en el mar, una gran tormenta. Son las 4 de la mañana. Todo está oscuro. Y vemos a una persona caminar sobre las aguas en medio de la tempestad. Yo también habría pensado, aunque no creo en los fantasmas, sé que hay espíritus inmundos, pero así como que fantasmas, pues no. Pero también habría tenido un gran susto. Los discípulos se espantaron, creyeron pues que era un fantasma. Y ya no solo tenían miedo por la tormenta, sino ahora estaban más asustados por lo que habían visto y dieron voces de miedo. ¿Qué significa esto? Que gritaron. Y no era para menos. Eran hombres muy valientes, muy fuertes, pero aún ellos se espantaron y gritaron por el temor ante lo que veían. Versículo 27. Mas luego Jesús les habló diciendo:
confiad, yo soy, no tengáis miedo. El Señor, al ver la reacción de sus discípulos, los tranquilizó y les dijo: tranquilos, yo soy, no tengan miedo. Ahora, estas palabras son también muy importantes para nosotros porque nos revelan algo muy especial acerca de Jesús. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, yo soy, nos encontramos con el nombre del Señor revelado en el Antiguo Testamento. Recordemos que el Señor le dijo a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Cuando Moisés le preguntó, bueno, ¿y cómo te voy a presentar? ¿Cuál es tu nombre? Y Jesús, o el Señor en el Antiguo Testamento dijo a Moisés: mi nombre es Yo Soy el que soy. Y quiere decir que nuestro Dios es vivo, es verdadero, es único, porque es eterno. Por eso Él puede decir: yo soy el que soy. Es infinito, es también inmutable, no cambia. Y cuando Jesús dijo a sus discípulos: yo soy, Él quería que ellos recordaran y entendieran su identidad, su naturaleza, sus cualidades, pues que el Señor Jesús es también, como el Padre y como el Espíritu Santo, infinito, es eterno, es inmutable, tiene existencia por sí mismo, es decir, lo puede todo. Y por eso les dijo: no tengan miedo, porque Él estaba con ellos para rescatarlos. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, el más osado de los discípulos, para confirmar la identidad de Jesús, solicitó una orden para ir al Señor. Y Jesús accedió. Le dijo a Pedro: ven. Y entonces ese discípulo caminó sobre las aguas. Y aunque un poquito después él se hundió en medio de la mar, yo pienso, hermanos, que hay que reconocer a Pedro como un hombre de fe. ¿Qué habríamos hecho nosotros en el lugar de este apóstol? Yo me puse a pensar, bueno, si yo fuera uno de los discípulos en aquel barco, pues número uno, me habría tranquilizado de saber que es el Señor el que estaba allí y no un espíritu X, un fantasma. Número dos, le habría dicho al Señor en todo caso: Jesús, pues sube pronto y ayúdanos, porque las cosas están muy complicadas, estamos cansados, estresados. Pienso que no se me habría ocurrido lo que Pedro dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Estamos ante un hombre de fe. Sin embargo, hermanos, dice la palabra lo siguiente, versículo número 29, dice así: y él dijo: ven, y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro caminó hacia Jesús, pero dice la palabra algo muy importante, que luego, al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó al Señor que lo salvara. Recordemos que Pedro, hermanos, era un hombre también de pesca. Su oficio era ser pescador. De tal manera que lo más natural es pensar que él era un buen nadador, incluso que sabía bucear, que tenía conocimiento del mar, era un experto en estas cosas,
Pero esta misma experiencia, información que el apóstol Pedro tenía, lo hacía más consciente de los peligros del mar. Cuando hemos tenido la oportunidad de visitar a los hermanos en la costa, ellos nos han compartido lo siguiente, que no todos los pescadores van a alta mar para atrapar los peces. Solo los pescadores más osados, dispuestos a todos los peligros, se aventuran a ir a pescar a alta mar. Porque tienen que avanzar horas con sus lanchas para llegar a alta mar, y cuando están allí pueden enfrentar una tormenta en cuestión de minutos. Los hermanos dicen, solo los que son muy valientes hacen esto. Bueno, pues a Pedro no le queda otra más que estar en medio de la tormenta, porque así el Señor lo había permitido, pero él sabía que las cosas estaban muy difíciles y que su vida estaba en riesgo. Por eso gritó porque el Señor lo salvara. Pero igual, si pudiéramos anotar, hermanos, hay que tomar nota de esto. El asunto es que Pedro cambió su mirada de Jesús a lo recio del viento. Versículo número 31. Luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como dijimos, Pedro nos ha dado testimonio de ser un hombre de fe. De lo contrario, él no habría dicho al Señor, si tú eres, manda que vaya a ti. Pedro era un hombre de fe. De otra manera, él no habría bajado del barco y caminado hacia Jesús. Pedro era un hombre de fe. De no ser así, no habría andado unos pasos sobre las aguas. Pero hubo un momento en el que esta fe desmayó. Hubo un momento en el que esta fe se debilitó. Y la pregunta del Señor tenía como intención que Pedro analizara por qué razón su fe mermó. ¿Por qué motivo esa fe que él había puesto en el Señor, tan fuerte, tan grande, como para descender y caminar, tambaleó? Y vamos a ver unos momentos en qué consistió esto. Y por último dice la palabra en los versículos siguientes. Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genesaret. El Señor entró al barco, entraron por supuesto Pedro y el Señor, pero lo relevante es que cuando el Señor entra al barco, este viento y tempestad se calman. ¿Por qué? Porque ocurrió un milagro de Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Y así lo reconocieron los discípulos y los otros hombres o la tripulación del barco, de tal manera que lo adoraron. Y finalmente aquel grupo de varones llegaron a su destino para realizar el ministerio de Dios, hacer la obra en aquella región de Genesaret. Vamos a pasar a nuestro segundo punto, hermanos, y tenemos algunas preguntas que este pasaje nos lleva a hacernos en nuestra mente y corazón. Número 1. ¿Te parece que el Señor en algunas ocasiones te manda a hacer algo, pero te deja solo? Como a los discípulos que les dice, súbanse al barco
y tal pareciera ser como si el Señor tuviera la intención de dejarlos solos. Número 2, ¿te ha sorprendido alguna tormenta? ¿Estás en medio de una? Puede ser un problema, una enfermedad, crisis económica, falta de trabajo, tal vez alguna dificultad en nuestras relaciones personales o incluso alguna tentación. Número 3, llevas mucho tiempo y te parece que Jesús no se presenta. A lo mejor nos ha acontecido como a los apóstoles, que son las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana y no vemos que esa tormenta pase. Número 4, ¿te cuesta reconocer a Jesús? Número 5, ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta muy importante. ¿Quién es Jesús para ti? Número 6, ¿has caminado sobre las aguas? Yo sé que los que estamos aquí somos personas de fe. Y estoy seguro que en algún momento, tal vez no lo hemos pensado, pero a través de la gracia de Dios, con la fe que nos ha dado, hemos caminado sobre las aguas. Pero en algún momento sientes que te has hundido. ¿Por qué? Es decir, estamos en una tormenta, ahí vamos con el Señor, pero hay un momento en el que nos hundimos. ¿Por qué? Número 7, ¿por qué enfrentamos tormentas? ¿Qué propósito tiene el Señor en ellas? Los discípulos pudieron llegar a las 9 de la noche, cuando mucho, y sanos y salvos, pero Jesús quería que ellos pasaran por una tormenta. Y Él también quiso que nosotros conozcamos esta historia. ¿Por qué? Bueno, vamos a pasar a nuestro tercer punto, algunas ideas para reflexionar. Número 1, a veces nos parece, hermanos, que estamos solos. O nos sentimos como los discípulos que hemos recibido una orden del Señor, haz esto, ve a tal lugar, y a veces pareciera como que el Señor nos manda solitos. Pero esta historia nos enseña que en realidad nunca estamos solos. Porque aunque podemos tener la impresión de que el Señor dejó solos a sus apóstoles, Él los acompañaba. No con su presencia física, pero sí estaba con ellos a través de la oración. ¿Y qué hace, hermanos, el Señor Jesús por nosotros todo el tiempo? Él está a la diestra del Padre de una manera física, como Dios está con nosotros también siempre y en todo lugar. Pero ¿qué hace Jesús como hombre a la diestra del Padre? Y dice la palabra que Él intercede por nosotros. De tal manera que esta historia nos enseña que nunca estamos solos. El Señor siempre nos acompaña. Número 2, las tormentas en la vida de los cristianos son inevitables. El hecho de que seamos hijos de Dios no nos hace estar exentos de las tormentas. Y no se trata tampoco de enfrentar una tormenta en nuestra vida como cristianos y que podamos decir, bueno, yo ya pasé una, gracias a Dios, asunto resuelto. Si quieren les doy mi testimonio y yo ya estoy del otro lado. No. Enfrentamos tormentas a veces, una cada día o 2 por día. Siempre enfrentamos tormentas, son inevitables, son sorpresivas porque no se pueden programar. Hemos comenzado este 2023, estamos recién iniciado el año
Hemos programado muchas cosas, pero hay ciertos eventos que no podemos poner en la agenda, ¿cierto? ¿Quién de nosotros puso por si el Señor me llama, pues aquí le pongo esto? O ¿para qué mes te gustaría que nos enfermemos? Vamos a ponerlo en la agenda. ¿Y cuando nos peleamos para que le pongamos ahí un problemón por un pleito entre nosotros? ¿Cuándo te gustaría? ¿Para qué mes? Para que los demás estemos más tranquilos y ya para este mes, pues sí, ya podemos pelearnos. Pues tampoco, ¿verdad? No se pueden programar, son sorpresivas, son recias, de modo que hasta a veces nuestra vida peligra y también suelen ser prolongadas. Pasamos como los apóstoles muchas horas en medio de ellas. Número 3. Aunque a veces parece que el Señor se ha tardado, nos han dado las 3, las 4, las 5, las 6 de la mañana, en realidad Él siempre obra de manera oportuna, en el tiempo perfecto, exacto. Es cuestión de percepción. A nosotros nos parece que ha pasado mucho tiempo o que el Señor se ha tardado, pero en realidad lo que Él quiere es darnos la oportunidad de ejercitar nuestra fe, de practicar paciencia, de poner en obra la confianza en el Señor. Pero recordemos, hermanos, que Él llega siempre en el tiempo oportuno. Número 4. Esa historia nos pone a pensar, a reflexionar en quién es Jesús. Y podemos decir así rápido, pues es mi Salvador, correcto. Pero no perdamos de vista que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, y que por lo tanto Él es infinito en su presencia. Quiere decir que está en todas partes, es infinito en su conocimiento, Él sabe todas las cosas, es infinito en su poder, Él lo puede todo, nada se escapa de sus manos. Él es inmutable, no cambia. Él no es como nosotros que pues tenemos una idea en la mañana y a mediodía y pensamos diferente y en la tarde pues tenemos ya otras cosas en la cabeza. No, el Señor permanece igual. Él además es el hacedor de todas las cosas. Bueno, si nuestro Señor tiene esas cualidades, pues no les parece, hermanos, que entonces en medio de la tormenta, por más fuerte que sea, podemos descansar en Él y estar tranquilos porque el Señor es grandioso. Número 5. Dijimos que si analizamos bien, en las tormentas, como Pedro, hemos caminado sobre las aguas. El detalle es que a veces nos hundimos, nos desesperamos, nos angustiamos, nos estresamos. ¿Por qué? El Señor le pregunta a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el texto sagrado nos da la respuesta. Porque Pedro comenzó bien, con un acto de fe. Descendió del barco, caminó sobre las aguas. Iba hacia Jesús hasta que desvió la mirada de Jesús al viento. Hasta que en algún punto él dijo, pero ¿qué me ha pasado? Y el viento no ha parado. Si la tormenta está fuerte, si yo soy pescador y sé lo que esto implica, me voy a morir, me voy a ahogar. Y entonces comenzó él a hundirse. Y es lo mismo que ocurre, hermanos, en las tormentas. Ahí la llevamos con la ayuda del Señor, pero comenzamos a poner nuestra mirada en la tormenta, en lo grande de la deuda, en el diagnóstico tremendo del médico, en lo difícil que es el problema que enfrentamos, y eso está en nuestra mente todo el tiempo y comenzamos a desesperarnos y a hundirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener nuestra mirada
en Jesús. ¿Cómo se hace eso? Recordar sus promesas, recordar quién es el Señor, orar, leer la palabra, tener presente quién es nuestro Salvador, mantener la mirada en Jesús. Número 6. ¿Por qué el Señor permite tormentas? Porque estas nos ayudan a confirmar nuestra fe en el Señor. Lo que vemos como resultado de esta tempestad que los apóstoles enfrentaron es que cuando Jesús llegó al barco y calmó la tempestad, todos lo reconocieron como Dios y lo adoraron. Este es uno de los propósitos de nuestras tormentas, que seamos confirmados en nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios, y en consecuencia lo adoremos, lo glorifiquemos. Demos al Señor el primer lugar en nuestra vida, porque muchas veces, hermanos, dejamos de hacer esto. Y entonces comenzamos a darle atención e incluso darle un lugar de Dios a ciertas cosas o personas que este lugar solo lo merece el Señor. Y por último, un punto de reflexión es que debemos estar seguros que con la gracia del Señor, por más difícil que sea la tormenta, llegaremos a salvo para cumplir la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida. Punto número 4, hermanos, el desafío. Los hermanos de Maranata nos invitan a tomar 2 desafíos. El primero de ellos, a confiar que el Señor siempre está con nosotros. Ese es el primer desafío. A veces todavía escucho hermanos decir, pastor, en uno de esos momentos en que Dios se distrae de nosotros, que se descuida un poquito de nosotros, ¿qué cree que pasó? Que me caigo. Bueno, pues a veces nuestra teología pues la guardamos y sí llegamos a creer en lo práctico que estamos solos. Pero el desafío, hermanos, es a confiar, a creer, a tener la convicción de que el Señor siempre está con nosotros. Y entonces, a estar tranquilos en medio de las tormentas. Número 2, a mantener nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. El propósito de esto, hermanos, es que en las tormentas caminemos sobre las aguas, no que nos hundamos en medio de ellas. Y yo estoy seguro que todos queremos caminar sobre las aguas, pero no estar en medio de ellas o estar por debajo de ellas, sino caminar sobre ellas. Y podemos hacerlo. Este año podemos andar sobre las aguas en lugar de hundirnos en ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener nuestros ojos en Jesús. Y de esa manera perseverar en fe. Ser fuertes en fe y no desmayar en ella. Poner los ojos en Jesús. Dios permita, amados hermanos, que tomemos en cuenta estas cosas y de esta manera salgamos victoriosos en Cristo Jesús, y una vez que haya pasado la tormenta y estemos del otro lado, pues adoremos al Señor y cumplamos la misión que Él nos ha asignado. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias en esos momentos porque tú nos permites leer tu palabra, reflexionar en ella y también llegar a estos desafíos. Señor, ayuda a nuestra fe, fortalécenos para tener la confianza de que tú estás siempre en nuestra vida, en los días buenos, en las pruebas, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Nunca estamos solos. Tú siempre nos acompañas. Pero a veces, Señor, lo dudamos. A veces llegamos a creer que estamos solos o a sentir que tú nos has abandonado. Hoy el desafío es a creer y a confiar en que tú siempre nos acompañas y que tu presencia hace la diferencia
porque si estamos en la tormenta, Señor, tú tienes todo el poder sobre nuestras dificultades y podemos descansar en ti. También tú hoy, Señor, nos haces un desafío, Padre, a que mantengamos nuestros ojos en ti. Es inevitable que atravesemos por tormentas. Tú las permites en nuestra vida. Pero podemos estar anegados por el agua o podemos, como Pedro, caminar sobre ellas. Señor, tú deseas que andemos sobre la mar, pero no que seamos anegados por las aguas. Y tú nos das el secreto para lograrlo. Mantener nuestra mirada en ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a recordar siempre tus promesas, a orar, a tener presente quién eres y que, Señor, nuestros ojos no estén colocados sobre los problemas, las necesidades, las dificultades, porque de esta manera nuestra fe va a mermar y comenzaremos a hundirnos. Y una vez, Padre, que hayamos pasado las tormentas con tu bendición, con tu ayuda, que podamos adorarte, Señor, reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Señor y servirte, hacer la misión que tú nos has dado, Señor, y cumplir el propósito tuyo en nuestra vida. Gracias por la Sociedad de Maranata, gracias por la exposición de tu palabra en la semana de oración y cada uno de los desafíos que recibimos, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tomarlos y, Padre, a que podamos nosotros cumplir estas metas, Señor, que tú nos has propuesto a través de la sociedad. Bendice a nuestros jóvenes y ayúdalos también, Señor, a aceptar esos desafíos y a lograrlos en tu nombre. Ponemos en tus manos estas cosas, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.